Durante una intensa sesión en el Senado, Julieta se encargó de poner en su lugar a la oposición, dejando en claro que la transformación sigue firme y con rumbo claro. Entre los presentes, Marco Cortés intentó lanzar ataques y comentarios para desprestigiar al gobierno de la 4T, pero no contaba con que Julieta respondería con argumentos sólidos, desmontando cada una de sus acusaciones. Su intervención dejó a todos en el recinto sin palabras, demostrando que la oposición no tiene más que discursos vacíos y sin fundamento. Desde el inicio de su participación, Julieta dejó claro que no permitiría que la oposición manipulara la realidad con falsas narrativas. Ahora, ¿con qué argumento van a decir que no a la segunda vuelta electoral? 3. ¿Por qué no eliminamos de fondo ya la sobrerepresentación que tiene al país en este problema? Porque recuerden que Morena ni sus aliados ganaron la mayoría calificada. De hecho, aquí en el Senado ni siquiera con la sobrerepresentación tuvieron que cooptar, comprar y hasta hoy afiliar a senadores que entraron por otros partidos, con votos que no les dio la gente, vulnerando y violando y burlándose del voto. En el Senado de la República, ustedes no tienen mayoría calificada, la compraron, la cooptaron y eso es incuestionable. Entonces hablemos de eliminar la sobrerepresentación. 4. ¿Por qué no le entramos a los gobiernos de coalición de verdad, que no sean potestativos? Miren, por eso está enojado el Partido Verde Ecologista y no vino a la sesión. Miren, lo festejo, pero Waldo es más independiente que ecologista. Yo lo conozco. Waldo ha pasado como por 5 partidos, hombre, y los que vienen, mi querido Waldo, así que no hay problema. A ver, amigos, seamos serios. ¿Por qué? No, pues ponte de serio tú también. ¿Por qué no hay un consenso? Ni siquiera en ustedes. A ver, compañeros, pido respeto al orador, que tengan el teléfono. Y sobre todo que le demos la oportunidad de que exponga su participación. A ver, ¿por qué no le entramos a los gobiernos de coalición que ya no sean potestativos? Si un gobierno llega por coalición, que sea obligación establecer un gobierno de coalición y que sea perfectamente transparente y claro lo coaligado. Eso es lo que tendríamos que estar hablando también. 5. ¿Por qué no le entramos a una integración de la Cámara de Diputados realmente que incluya las primeras minorías, como ya ocurre en varias entidades federativas? ¿Por qué no vamos a una verdadera reforma electoral? ¿Por qué estamos al contentillo de lo que se le ocurra a la presidenta? Entrémosle al fondo de una reforma electoral que haga procesos equitativos, justos, con piso parejo, y no donde el aparato de gobierno tiene todas las condiciones para imponerse a la mala. ¿Por qué no le entramos a evitar que un legislador que haya entrado por un partido político no pueda brincar a otro, al menos que se queden como independientes? ¿Por qué no le entramos a muchos temas? Entonces, amigas y amigos, lo que nosotros proponemos en Acción Nacional es entrar a la construcción, no a la imposición, no a lo que les manden de Palacio Nacional. Entrémosle a la construcción de una verdadera reforma electoral en donde pongamos todos los temas en la mesa y vayamos discutiendo cada uno de ellos. Las reformas electorales que se han hecho en este país han logrado un amplio consenso. Hoy no tienen ese amplio consenso porque aquí ni siquiera tienen la mayoría calificada. La compraron. Senadoras y senadores, démosle la oportunidad al país. Démonos nosotros la oportunidad de construir una verdadera reforma electoral integral, consensuada y que vaya a los temas de fondo, no a las ocurrencias electorales o de coyuntura de quien está en la presidencia de la República. He puesto aquí 5 temas que no son limitativos, pero que yo les pediría a esta Secretaría en Funciones de Presidencia que pudiéramos sí
abrir un espacio para poder hacer una verdadera propuesta integral en materia electoral. Es cuanto y gracias por su atención. Expuso con precisión cómo el gobierno actual ha impulsado cambios significativos en favor del pueblo, mientras que en administraciones pasadas solo se beneficiaban unos cuantos. Cortés, visiblemente incómodo, trató de interrumpir en varias ocasiones, pero Julieta no se dejó intimidar y continuó con su contundente exposición. Uno de los momentos más destacados fue cuando Julieta desenmascaró los dobles discursos de la oposición, recordando cómo en el pasado fueron ellos quienes aprobaron reformas que afectaron a millones de mexicanos. Ahora vienen a fingir preocupación, cuando fueron ustedes quienes sumieron al país en crisis, les recordó, desatando aplausos en el recinto. Marco intentó reaccionar, pero quedó en evidencia al no poder responder con hechos concretos. Durante 3 décadas del porfiriato, la inmensa mayoría de los mexicanos fueron condenados a la más profunda miseria a costa de la acumulación desbordada de riquezas para un puñado de terratenientes y extranjeros. Y tal desigualdad terminó por exacerbar el descontento popular y desató la primera revuelta social del siglo XX. El legado de la Revolución Mexicana fue la Constitución de 1917 y esta, fiel a su consigna inicial, consagró en ese pacto nacional la prohibición de la reelección para los presidentes de la República. Y poco a poco, año tras año, los que se decían herederos de la Revolución Mexicana olvidaron sus orígenes y la traicionaron. Los mismos hijos de la revolución arrancaron de la Constitución todos sus ideales por los que supuestamente sus padres habían luchado desde 1910. La despojaron de todo espíritu social, mismo que la había colocado como un documento a la vanguardia mundial de la época, justo por haber sido la primera en elevar a rango constitucional los derechos sociales. Y de la forma más vil, rapaz, ambiciosa, corrupta y burda, convirtieron a nuestra Constitución en una herramienta al servicio del despojo del neoliberalismo salvaje y extranjero. Ahí quedó en completa evidencia que jamás fueron los hijos de la Revolución Mexicana, sino los de la dictadura. No por nada el presidente López Obrador los llamaba a ustedes neoporfiristas. Y se sintieron amos y señores de México y en su embriaguez de poder en el 2014 a través del Pacto contra México y del reparto de sobornos aprobaron también la reforma electoral de Enrique Peña Nieto con la que revivieron el fantasma de la reelección. Pensándose ustedes inamovibles, calcularon mal. Si algo les debemos de reconocer es su capacidad de provocar indignación en el pueblo de México, que en el 2018 decidió recuperar el destino de la nación en sus manos junto al luchador social incansable Andrés Manuel López Obrador e iniciar la cuarta transformación de México. Y por más que ustedes aseguraron que AMLO se reelegiría, una vez más quedaron en ridículo y Obrador les demostró lo que es ser un verdadero demócrata. Y aunque el fantasma de Obrador los visita todavía por las noches y el sueño, la conducción y la firmeza de la primera presidenta de México es hoy aplaudida a nivel internacional, aún por el 80% de las y los mexicanos. En congruencia con nuestra historia nacional, Claudia Sheinbaum Pardo envió a este Senado la iniciativa con la que vamos a recuperar el principio democrático de no reelección. Nuestro movimiento se construyó por millones de mexicanas y mexicanos que luchamos por combatir el enquistamiento de una élite que se asumía merecedora, dueña y ama
del país y que con tal de mantenerse en el poder orquestaban campañas negras, confabulaban fraudes electorales, compraban la silla presidencial y todo con el propósito de repartirse las riquezas de nuestra nación. Seamos honestos. La reelección rompe con la equidad de la contienda, deja a otros en desventajas y monopoliza las decisiones en las manos de unos cuantos. Es de amplio conocimiento, también es verdad, que en otros países es esta una práctica común. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que por congruencia histórica ha enviado esta iniciativa, hace saber que en Morena defendemos la renovación continua y permanente de los representantes populares para evitar la acumulación y el apego al poder. Por el contrario, nuestra convicción es motivar el involucramiento del pueblo, fortalecer la democracia participativa como los hemos hecho con la revocación de mandato, con las consultas populares y garantizar que nuevas generaciones y actores políticos también asuman la tarea de representar al pueblo y de transformar al país. La democracia se compone por demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Ustedes querían kratos sin demos, poder sin pueblo. Y la verdadera democracia es el poder del pueblo. Y para nosotros, solo el pueblo pone y solo el pueblo. En esta convicción de garantizar que México no vuelva a sufrir una dictadura o de una élite en el poder, también prohibiremos la sucesión familiar en los cargos de elección popular. El nepotismo es la defensa del status quo, es la búsqueda del poder por herencia. Es el mecanismo más arcaico y burdo de corrupción, como si el único mérito fuera la casualidad de ser familiar, para que de un momento a otro... Señora senadora, y bueno, ahora sí, arranquemos con esto que nos truje. Ese familiar se ostente como depositario legítimo del poder, cuando absolutamente no lo es. El poder reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye solo para beneficio de este. El desmantelamiento del neoliberalismo solo será posible sepultando estos cánceres de corrupción. La cuarta transformación no depende de una sola persona ni de una sola familia, sino de la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que tomamos el destino de la transformación y de nuestra nación en las manos y decidimos mandarlos al basurero de la historia. Esta es la esencia de nuestro movimiento: construir una patria nueva. Por eso, la bancada de Morena votará a favor. Sheinbaum señaló que el gobierno federal trabajará de la mano con los estados y municipios para garantizar que estas mejoras se lleven a cabo de manera eficiente y sin corrupción. La presidenta reafirmó que su prioridad es el pueblo y que no permitirá que intereses ajenos interfieran con el progreso de la nación. Este anuncio no tardó en generar reacciones entre la oposición, que se quedó sin argumentos ante el claro beneficio que estas medidas traerán al país. Mientras algunos intentan desacreditar el trabajo de la transformación, la realidad es que millones de mexicanos verán reflejados estos apoyos en su vida cotidiana. Con esta decisión, Claudia Sheinbaum demuestra que su gobierno sigue avanzando con paso firme, consolidando una transformación que busca el bienestar y el desarrollo para todos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima. Todo el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.